Bienvenidos a tu amiga estudiante. Yo soy Abril y el tema que vamos a estar viendo hoy van a ser vectores. Lo primero que hay que tener en cuenta para vectores van a ser las magnitudes. Existen dos tipos de magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Cuando hablamos de vectores nos estamos refiriendo a magnitudes vectoriales. ¿Qué van a ser? Las vectoriales tienen 4 características para poderlas entender en su totalidad, que esas son magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación, mientras que las escaleras son las únicas que van a estar necesitando un número y la unidad. Por ejemplo, eso de decir, bueno, vamos a estar teniendo ahí más que nada esas son de temperatura, de densidad, todo ese tipo de cuestiones. Solamente necesitamos un número y una unidad. Por ejemplo, 10 Celsius. Si nos estamos refiriendo en 10 Celsius, simplemente tenemos la unidad que es Celsius y el número que va a ser 10. Y ahí comprendemos perfectamente de lo que estamos hablando. Pero hay cosas que no vamos a comprender perfectamente si la estamos refiriendo como que fueran magnitudes escalares. Necesariamente van a tener que ser magnitudes vectoriales. Por ejemplo, si yo les digo que desde mi casa a otro lugar, un punto B, son 10 kilómetros, yo les digo, bueno, vayan desde mi casa a ese punto B, pero hagan esos 10 kilómetros. Ustedes van a tener que ir 10 kilómetros al norte, al oeste, al este, al sudeste, si quieren, o a un cierto ángulo. O van a tener que hacer 5 cuadras hacia un lado derecho, o sea, hacia el norte podemos decir, otro lado hacia el sur y así. ¿Qué pasa con esto? De que nosotros vamos a estar necesitando una magnitud que nos va a estar dando el valor. Por ejemplo, si yo les dije que tenemos del punto a un punto B. De esta diferencia son, dijimos, 10 kilómetros. Esos 10 kilómetros va a ser la magnitud, 10 kilómetros. La dirección siempre me lo da un ángulo. Puede ser un ángulo alfa, o sea, el nombre del ángulo ustedes se lo dan. ¿Qué puede decir? Por ejemplo, podemos ir, si sabemos que los ejes de coordenadas tenemos oeste, este, norte, sur. Tenemos eso. Les digo, bueno, tienen que ir 5 kilómetros al este y 5 kilómetros al norte. Bueno, ahí le vamos a poder sacar nuestro ángulo. Y el sentido nos los da la punta de la flecha. Eso es lo que nos da el sentido. Y el punto de aplicación va a ser la línea de aplicación o el punto realmente que sería el inicio de donde nosotros empezamos a hacer nuestro desplazamiento. Entonces, cuando necesitamos estas cosas, vamos a necesitar sí o sí definir estas 4 cosas. Si no, el vector no va a estar definido en su totalidad. ¿Y cómo podemos definirla? Bien, podemos definirla. Primero tenemos que decir la magnitud. Vamos a decir, se llama magnitud, módulo o longitud. Cualquiera de esas tres se las puede referir a lo mismo. La dirección nos los da el ángulo, que lo vamos a poder calcular. El sentido y el punto de aplicación nos los da el gráfico que nosotros vamos a estar generando. Entonces, vamos a un ejemplo de todo esto. Para poder hacer todo esto de vectores, vamos a tener que hacer una descomposición del vector que vamos a estar viendo. Por ejemplo, tenemos un eje de coordenadas x, y y tenemos un vector A. Este vector A tiene un cierto ángulo, que le vamos a poder estar llamando alfa. Ese ángulo nos va a estar definiendo que obviamente está a una cierta inclinación nuestro vector A. Como lo estamos teniendo ahí, vamos a poder descomponer este vector en componentes x y en componentes y. ¿Cómo lo hacemos? Con rectas paralelas al eje. Si nosotros queremos ver la componente y, vamos a hacer rectas paralelas al eje de las x. Si queremos ver la componente x, vamos a hacer una recta paralela al eje y. Acá, ese punto donde se juntan las dos rectas que vamos a estar generando, vamos a poder definir la componente y la componente x. A tener en cuenta esto, nosotros vamos a tener el vector. El vector se lo pueden estar simbolizando con una línea arriba, sino con una flecha y si no, como con un triángulo. Esas tres formas se los va a poder estar simbolizando. Además, en los libros suelen estar con negritas las letras de los vectores.
Lo otro que vamos a tener que tener en cuenta es cómo vamos a estar definiendo la componente x de nuestro vector. La componente x de nuestro vector va a ser un número. Va a ser un número con su unidad, o sea, va a ser un escalar, que va a estar definido por a por el coseno del ángulo alfa. Y la componente y va a estar definida por a por el seno de nuestro ángulo alfa. O sea, esto va a ser hacer la componente x y la componente y de nuestro vector a. Pero acá siempre se los hacen en todas las cosas que vean, siempre se los van a estar haciendo para el primer cuadrante. Pero no siempre es tan fácil. Porque nosotros, cuando tenemos un eje de coordenadas x, y, vamos a ver que tenemos 4 cuadrantes. Este es nuestro primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces las cosas no son tan sencillas para los otros. Vamos a seguir una misma metodología que va a ser siempre la misma. Esto se puede hacer de dos formas. La forma que yo se los voy a decir y como es para mí ver más fácil, es algo que siempre van a tener que usar la misma metodología y además no van a necesitar acordarse de varias cosas. Por ejemplo, tenemos para el primer cuadrante un vector A mayúscula y tenemos acá un ángulo alfa. Para la componente x y para la componente y, como estamos viendo, que es el mismo del ejemplo anterior, acá vamos a estar analizando qué es el a por el coseno del ángulo y a por el seno del ángulo. Pero también lo que vamos a ver que la componente y va a ser hacia arriba y la componente x va a ser hacia la derecha, siempre apuntando al eje y x en la parte positiva. Entonces, el resultado que me va a estar dando esto, los dos van a ser positivos. Pero por ejemplo que nosotros ahora tengamos un vector acá, un vector b. Nosotros vamos a descomponer este vector, en componentes x y y. Entonces vamos a ver que la componente x va a ser b y este ángulo de acá le vamos a llamar beta. Va a ser b por el coseno de beta y va a ser componente y va a ser igual a b por el seno de beta. Beta va a ser un ángulo mayor a 90 grados por lo que estamos viendo, porque ya está en el segundo cuadrante. Y esto, los signos que me van a estar dando es que la componente x apunta hacia el lado izquierdo de donde está positiva la x. O sea que acá me va a estar dando negativo el resultado. Y la componente y me va a estar dando positivo porque apunta hacia la misma dirección donde están los y positivos. Después, si nos vamos nosotros al otro cuadrante, al tercer cuadrante, tenemos un vector ahí, vamos a poderlo descomponer y tendríamos acá, vamos a decir que es un vector c. Tenemos c de x va a ser todo este ángulo que vamos a estar teniendo, por ejemplo, se puede llamar tita. Entonces c por el coseno de tita. Y c de y va a ser igual a c por el seno de tita. Los signos que van a estar teniendo van a ser los dos negativos porque apuntan hacia las direcciones negativas tanto de la coordenada o del eje x y del eje y. ¿Por qué? Porque apuntaría hacia allá el c de x y hacia abajo el c de y. Después vamos a estar teniendo, por ejemplo, en el cuarto cuadrante, por último, este vector que le vamos a estar llamando b. Vamos a tener d de x es igual a d por el coseno y acá le vamos a poner, por ejemplo, este ángulo, que sería todo esto. O sea que nuestro ángulo es mayor a 270 grados. Y d de y va a ser igual a d por el seno de ese ángulo que estamos teniendo ahí. La componente x va a ser esta de acá, que va a ser positiva. Y la componente y es esta de acá, apunta hacia el lado opuesto donde está la y positiva, entonces va a ser negativa.
¿Por qué les explico todo esto y para qué nos sirve conocer todo esto? Porque cuando nosotros hagamos un ejercicio de vectores donde necesitamos descomponer el vector en X y en Y, vamos a necesitar necesariamente sacar primero las componentes X y Y, pero también vamos a necesitar saber o predecir qué signo van a tener esas componentes. Entonces es muy importante, porque vamos a ver que si a nosotros nos dan un vector cualquiera y nos dicen, bueno, no tengo el módulo de ese vector, pero sí tengo las componentes y el ángulo, nosotros con esos tres datos lo vamos a poder dibujar sin ningún problema. Y si tenemos dos datos, por ejemplo la componente X y la componente Y de ese vector, vamos a poder decir en qué cuadrante va a estar ese vector. Entonces es muy importante conocer los signos de la componente para poderlo dibujar en un gráfico para saber en qué cuadrante van a estar. Si nosotros sabemos en qué cuadrante van a estar, entonces sabemos el rango de ángulos que pueden estar teniendo. Por ejemplo, para el cuadrante 1 van a ser de 0 a 90 grados, para el cuadrante 2 va a ser de 90 a 180 grados, para el cuadrante 3 va a ser de 180 a 270 y para el cuadrante 4 de 270 a 360 grados. También lo otro que no les dije, que también es importante conocer, es cómo vamos a calcular el módulo. El módulo de ese vector, vamos a decir, el módulo de A, que lo podemos simbolizar con dos líneas adelante y dos líneas atrás, va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Y el ángulo que va a tener ese ángulo alfa es igual al arco tangente de la componente y sobre la componente x. Eso es lo que vamos a tener. Para todo esto hay que hacer un ejemplo para que puedan entenderlo en su totalidad. Lo que ahora vimos fue nada más la teoría. En el próximo va a haber un ejemplo de vectores. Así que, sin más que decirles, lo dejamos hasta acá, hasta el próximo video. Suscríbanse, denle like, comenten si hay algo que no entendieron. Todo esto va a estar subido en la plataforma, en la página web, así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.